El vestido me apretaba en el pecho, pero no era la tela, era el peso de su risa. Triana levantó la copa como si fuera una reina en su corte, y todos los ojos se volvieron hacia ella, brillantes, obedientes. Mamá es la administrativa más eficiente del juzgado, dijo, y la mesa estalló en risitas cómplices. Incluso los jueces le piden ayuda para encontrar sus expedientes. Alguien chocó una copa contra la de ella, el sonido cristalino cortando el aire como un cuchillo. Mi sonrisa se quedó pegada en la cara, seca, falsa. ¿Cuántas veces había reído con ellos? ¿Cuántas veces había dejado que dijeran eso, que creyeran eso? Rafael, su prometido, me miró entonces. No como los demás, con esa condescendencia automática, sino como si estuviera viendo algo que no encajaba. Sus cejas se fruncieron levemente y luego sus ojos se abrieron, solo un poco, como si una pieza hubiera encajado en su cabeza. «Espera», dijo, y su voz fue un latigazo en el silencio que siguió a la risa de Triana. «¿Petra?» La mesa se quedó quieta. Hasta el hielo en las copas parecía haber dejado de moverse. Triana giró hacia él, su sonrisa aún intacta pero con un borde afilado. «¿Qué?» Rafael no me quitó los ojos de encima. «¿No eres tú la jueza del caso de los terrenos de Valdepeñas? El que ganó el premio de la Asociación de Abogados el año pasado». El aire se me escapó de los pulmones. No como un suspiro, sino como si alguien me hubiera golpeado. Triana soltó una risita nerviosa. «Mamá, ¿de qué está hablando?» No respondí. No miré a mi hija, miré a Rafael y en sus ojos no había burla, sino algo que se parecía mucho a respeto. Y entonces, sin planearlo, sin pensarlo siquiera, lo dije. «Jueza». La palabra cayó en la mesa como una piedra en un estanque. Las risas se apagaron, las sonrisas se desvanecieron. Triana dejó su copa con un golpe seco. «¿Qué?» Su voz era un susurro, pero en el silencio de la sala sonó como un grito. «Soy jueza», repetí, y esta vez mi voz no tembló. «Llevo 15 años en el juzgado, 5 como titular». El rostro de mi padre palideció. Mi madre abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Triana se levantó de golpe, su silla raspando contra el suelo. «¿Y por qué nunca lo dijiste?» Su voz subió, aguda, quebrada. «¿Por qué dejaste que creyéramos que eras...? No terminó la frase. No hizo falta. Todos sabían lo que iba a decir. La administrativa, la que trae el café, la que no es nadie. «Porque nunca preguntasteis», dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. «Porque era más fácil dejaros creer lo que queríais». Triana me miró como si acabara de abofetearla. «Arruinaste mi noche», escupió. «Esta era mi fiesta». Y entonces se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando contra el suelo como disparos. La puerta se cerró de golpe. El silencio que dejó atrás fue espeso, pesado. Nadie se movió, nadie habló, hasta que Rafael lentamente levantó su copa. «Por la jueza Petra», dijo, y bebió. Uno a uno los demás lo imitaron, incluso mis padres, incluso mis tíos, que siempre habían creído que Triana era la estrella de la familia. Yo no levanté mi copa, no sonreí, solo respiré, por primera vez en años, sin que me doliera. El timbre del teléfono sonó a las 7 de la mañana, pero yo ya estaba despierta. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, repitiendo una y otra vez las palabras que había dicho, las caras que había visto. «¿Petra? Soy mamá». Su voz sonaba distinta, más suave, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. «¿Podemos hablar?» No respondí de inmediato. Me quedé mirando el techo, preguntándome si esto era otra trampa, otra forma de hacerme sentir que había exagerado, que había arruinado la fiesta de Triana por egoísmo. «Estoy en el café de la esquina», dijo antes de que pudiera decidir, el de siempre. Colgué sin responder, pero me levanté, me vestí y salí.
El aire olía a pan recién horneado y a diésel de los autobuses. Madrid despertaba con su ruido habitual, pero hoy todo sonaba diferente, como si el mundo hubiera cambiado de tono. Cuando entré en el café, los vi a los dos. Mi madre con las manos alrededor de una taza de café con leche, mi padre mirando fijamente el azucarero como si contuviera las respuestas del universo. No sonreí, no los saludé con un beso, me senté frente a ellos y esperé. Fue mi madre quien habló primero. No sabíamos, dijo, y su voz tembló un poco. Nunca nos dijiste. No preguntasteis, respondí, y el eco de mis propias palabras de anoche resonó en mi cabeza. Mi padre alzó la vista, sus ojos cansados, pero por primera vez en años, realmente mirando los míos. ¿Por qué no lo hiciste? Su pregunta no era un reproche, era genuina, y eso me descolocó más que cualquier grito de Triana. Respiré hondo. Porque era más fácil, porque Triana siempre fue la estrella, la que brillaba, y yo solo quería que alguien me viera sin tener que competir. Las enanas y palabras salieron solas, sin filtro, como si llevaran años atrapadas. Mi madre extendió la mano hacia la mía, pero no la tomó. Solo la dejó ahí, a medio camino, como si supiera que no tenía derecho. Lo siento, susurró. No nos dimos cuenta de lo que estábamos haciendo. No fue una disculpa perfecta. No borró años de silencios, de miradas por encima del hombro, de risas que no eran conmigo, sino a mi costa. Pero era un inicio, y en ese momento, con el sol entrando por la ventana del café y el ruido de las tazas chocando a nuestro alrededor, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. Pero, por primera vez, quizá podía permitirme creer que merecía algo más que su indiferencia. Triana vino anoche, dijo mi padre de repente. Estaba destrozada. Cerré los ojos. No por ella, no exactamente, sino por el peso de saber que, aunque había dicho la verdad, las heridas seguían abiertas. No es excusa, continuó mi madre, pero ella también tenía miedo, miedo de no ser suficiente. Todos tenemos miedo, murmuré. La diferencia es qué hacemos con ese miedo. Salí del café sin prometer nada, sin perdonar del todo, pero con algo que no había sentido en años, la certeza de que por primera vez me habían visto. No como la sombra de Triana, no como la administrativa callada, sino como Petra, jueza, hija, mujer. Y eso por ahora era suficiente. El sol entraba por la ventana de mi salón como si fuera cualquier domingo por la tarde, pero nada en mi vida era igual que antes. Me senté en el sofá con una taza de té que ya se había enfriado, mirando sin ver el libro abierto en mis piernas. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio que parece gritar. 2 días. Solo habían pasado 2 días desde la fiesta, desde que dije esa palabra que lo cambió todo, y ya nada encajaba como antes. El timbre sonó y me sobresalté. No esperaba visitas. Nadie en mi familia tenía la costumbre de avisar antes de aparecer, pero después de lo ocurrido, dudaba que fueran ellos. Me levanté lentamente, como si mis pies pesaran más de lo habitual, y abrí la puerta. Rafael estaba allí, con una botella de vino en una mano y una bolsa de pan recién horneado en la otra. Pensé que quizá necesitarías esto, dijo, levantando la bolsa como si fuera una oferta de paz. No sonreí, pero tampoco cerré la puerta en su cara. Lo dejé pasar. Se sentó en el sofá como si ya hubiera estado allí antes, como si fuéramos viejos amigos en lugar de 2 personas que se habían conocido en el peor momento posible. Triana no viene, dijo antes de que pudiera preguntar. Pero necesitaba hablar contigo. Asentí, esperando el reproche, la defensa de su futura esposa, la excusa de que ella no lo dijo con mala intención. Pero no llegó. En su lugar, Rafael suspiró y se pasó una mano por el pelo. No puedo dejar de pensar en ello, admitió, en cómo te miró, en cómo todos lo permitimos.
El aire se me quedó atrapado en la garganta. No era lo que esperaba. No es culpa tuya, murmuré, aunque una parte de mí quería gritar que sí, que todos tenían parte de culpa, incluso él, por no haber dicho nada antes. Pero Rafael negó con la cabeza. Eso es lo que pensé al principio, que no era mi problema, pero luego recordé algo. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos. Hace unos meses tuve un caso frente a ti, un caso difícil, de esos que te dejan sin dormir. Y al final, cuando ganamos, el cliente me dijo, esa jueza es increíble. Tiene una forma de ver las cosas. Hizo una pausa. Nunca lo relacioné, hasta que te vi en esa mesa, con esa mirada que ya había visto antes, la de alguien que escucha de verdad. No supe qué decir. Las palabras se me atascaron en la boca. Nadie en años me había descrito así. Nadie había visto más allá del título, de la ropa, de la sonrisa educada. ¿Por qué no dijiste nada? Mi voz sonó más frágil de lo que quería. Rafael se encogió de hombros. Porque no era mi lugar. Pero ahora me doy cuenta de que ese es el problema. Que nadie pensó que era su lugar decir algo. Ni siquiera yo. El silencio se extendió entre nosotros, pero ya no era incómodo. Era como si, por primera vez, alguien entendiera el peso que había llevado todos estos años. Triana está destrozada, dijo al fin, rompiendo el hechizo. No por lo que dijiste, sino por lo que vio. Por primera vez te vio a ti, y no sabe qué hacer con eso. Cerré los ojos. No era venganza lo que quería. No era ver a mi hija sufrir. Solo quería que alguien me viera. Y ahora que lo había logrado, no sabía si eso era suficiente. Rafael se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Hay algo más», dijo, vacilante. «El caso que mencioné, el cliente quiere agradecerte personalmente. Una cena. Nada formal». Lo miré, sorprendida. «¿Por qué me lo dices?» «Porque creo que es importante», respondió. «Porque mereces que te reconozcan. No solo como jueza, sino como Petra». Cuando se fue, me quedé allí con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Merecer, reconocer, Petra. No era solo un nombre, era quien había sido todo este tiempo, escondida tras expedientes y sonrisas falsas. Y por primera vez me atreví a pensar que quizá, solo quizá, el mundo estaba listo para verme. No como la sombra de alguien más, sino como yo. Simplemente yo.